Estoy con mis hijos y era conmovedor ver a la gente impactada, muchos de ellos llorando, especialmente en la escena en donde el león es martirizado. Pocas personas tal vez tendrían la conciencia de que era una manera muy creativa, muy gráfica de hablar del Evangelio, de representar el sacrificio de Cristo y todos sus significados para nosotros. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, fue un profundo pensador cristiano que clasificó los milagros evangélicos en 6 categorías: milagros de fertilidad, como la alimentación de los 5,000, milagros de sanidad, con muchos testimonios, milagros de destrucción, como la maldición de la higuera estéril, milagros de dominio sobre la naturaleza, como caminó en la tormenta, calmó la tormenta, milagros de reversión, la resurrección de Lázaro, y milagros de glorificación. En esta última categoría entrarían indiscutiblemente la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Pero el milagro de la transfiguración, el milagro que nos ocupa en esta hora, debe ser considerado también un milagro de glorificación. Existe una relación de casi causa-efecto entre la resurrección y la ascensión, pero ¿cómo se relacionó la transfiguración con los otros milagros de glorificación? La transfiguración fue el majestuoso preludio, el anticipo de los hechos que coronarían el ministerio terrenal del Señor Jesús. Pero no debemos olvidar que el milagro de la transfiguración ocurrió justamente en el tiempo en que el Señor Jesús anunciaba a sus discípulos la inminencia de su muerte, la pasión y su muerte. Obviamente la transfiguración no era un alarde de desdén ante la muerte o el último grito de un suicida, tampoco era un testimonio de estoicismo, era el testimonio, aunque ciertamente ajeno, y la evidencia divina de que Él era el Hijo amado y un recordatorio que su camino a la gloria pasaba por una cruz. Tan enfático fue el evangelista San Mateo, que tras narrar la confesión del pescador, señala las palabras del maestro a Pedro, cuando dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cómo fue el Señor glorificado en el monte de la transfiguración? Y más importante, ¿qué enseñanzas contiene para nosotros este relato? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Cuando vamos, hermanos, a este relato y encontramos al Señor Jesús transfigurándose delante de los discípulos, decíamos, no se trataba de un alarde de desdén contra la muerte. Y eso me hace recordar a uno de los generales de la Revolución, un hombre de la comarca lagunera, el general Benjamín Argumedo, de quien se decía no tenía miedo, era un hombre temerario, valiente, y cuando finalmente, al final de la Revolución, fue capturado por las fuerzas federales y juzgado en la ciudad de Durango como un pretexto legal para matarlo, el hombre estaba enfermo, estaba ardiendo en fiebre, tenía una cobija y escuchaba todo su juicio, donde lo iban a sentenciar, como si se tratara de un juicio ajeno. De pronto, en algún momento, no había hablado en ningún momento en el juicio, de pronto pidió la palabra para hacer una aclaración. Y temblando dijo: quiero aclarar que estoy temblando porque tengo fiebre, porque estoy enfermo, pero no tengo miedo. Fue lo único que dijo y se sentó. Era un hombre para el cual el honor era más importante que la vida. Un personaje muy peculiar, porque en la última etapa de su accionar como dirigente de un grupo, una noche él soñó que lo mataban y que en el campo de batalla estaba su cuerpo y las moscas le entraban y le salían por la boca. Entonces tomó un paliacate, cada vez que iba al combate se lo amarraba, se hacía el nudo en la cabeza, en la coronilla, y con los dedos hacía las indicaciones a sus tropas con la idea de que no lo fueran a matar y las moscas no se le fueran a meter, como si fuera el único lugar por donde entran esos animales, ¿no? Pero un hombre muy temerario. No era el caso del Señor Jesús. No se trataba de una expresión de estoicismo o un alarde de desdén frente a la muerte,
sino la convicción de que era necesario que pasara por una cruz antes de llegar a la gloria. Estamos hablando, hermanos, de las enseñanzas de la transfiguración, y yo encuentro cuando menos 3 en este pasaje. La primera de ellas es que el Señor fue glorificado en su identificación. Empezando por el principio, por transfiguración, la palabra griega metamorfeo, se entiende en sentido llano el cambio de forma, la manifestación en una forma distinta a la propia. El sustantivo es usado en la biología para hablar del proceso que convierte a un huevecillo en una rana o a un huevecillo en una mariposa. Va pasando por diferentes etapas y tiene diferentes aspectos en todo este proceso. El verbo era empleado por los griegos paganos para hablar de la manifestación de los dioses en forma humana, y en el ámbito cristiano lo usaba San Pablo para hablar de la evolución espiritual del creyente, como dice Romanos 12:2 o 2 Corintios 3:18. En nuestro relato apunta simplemente a la mudanza milagrosa del aspecto del Señor Jesús ante sus discípulos. Hasta hace unas décadas, seguidores del liberalismo, esa corriente que dice hay que explicar racionalmente todo lo que enseña la Biblia, algunos dijeron que de lo que participaron los discípulos fue de una alucinación colectiva, pero que 3 personas alucinaran exactamente lo mismo sería un milagro todavía más grande que la simple transfiguración del Señor Jesús. Los racionalistas frecuentemente tienen que hacer un pozo más grande para tapar a uno más pequeño. Al margen de estas cuestiones, desde las épocas antiguas ha intrigado a los intérpretes del Evangelio el propósito de este milagro. Algunos especulan diciendo que si el Señor mismo no hubiera detenido su transfiguración, esta hubiera terminado en la ascensión. Pero una lectura más cuidadosa del texto nos lleva a conclusiones diferentes. Apenas una semana antes de este hecho, los discípulos discutían si el Señor Jesús era alguno de los héroes del pasado, si era Elías, si era Eliseo, si era alguno de los profetas. Pero ahora, en el monte de la transfiguración, los héroes del pasado, Moisés y Elías, comparecían delante del Señor Jesús, mostrando anuencia a sus enseñanzas. Como sabemos, Elías es una figura importante en los mitos populares de los últimos tiempos. Hasta el presente, los judíos, cuando celebran la Pascua, la fiesta de Pesaj, le llaman ellos, lo hacen dejando entreabierta la puerta de la calle, porque saben que la profecía dice que en medio de una fiesta entraría Eliyahu Hanabí, Elías el profeta. Cuando sirven la mesa, sirven platos y copas conforme al número de los comensales, pero hay una copa que se llama la copa de Eliyahu Hanabí, la copa de Elías el profeta, reservada para que si llega en esa celebración pueda participar también en ella. Tan importante era que una fuente apócrifa, una fuente no inspirada judía, dice: qué terrible eres, Elías, no hay nadie tan glorioso como tú resucitaste un muerto, fuiste arrebatado al cielo con torbellinos sobre tropeles de fuego, está escrito que Dios te tiene reservado para el tiempo cuando vuelvas a calmar su ira, antes de que venga el Señor, para hacer que los padres y los hijos se reconcilien y para restablecer las tribus de Israel. Dichoso el que te vea antes de morir, y más dichoso tú que vives todavía. Y en cuanto a Moisés, es imposible resumir en unas cuantas líneas la importancia de este hombre. Como padre, sacó a la nación hebrea de la cuna, le dio sus primeras instrucciones y la guió sus primeros pasos, razón por la cual el Pentateuco termina pensando en él. El Pentateuco termina diciendo: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, alguien que haya conocido al Señor cara a cara, nadie como él en todas sus señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en la tierra de Egipto, y en el gran poder y en sus hechos poderosos y terribles que lo hizo a la vista de todo Israel, dice Deuteronomio 34, 10 al 12. La tradición judía
afirma la grandeza de Moisés diciendo que una sola de sus palabras hubiera bastado para incendiar al mundo. Pero ¿de qué hablaban el Señor Jesús y sus acompañantes? Lucas dice que hablaban de su éxodo, es decir, de la inminencia de su muerte en la ciudad de Jerusalén, en el capítulo 9, versículo 32 de ese evangelio. Pero junto a los héroes del pasado, en el monte de la transfiguración, se manifestó una nube de luz. Los judíos le llaman la Shekhinah, la gloria de Dios. Se manifestó allí cubriendo a los discípulos y expresando: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto, hermanos, no es raro, porque Rabbi Meir, un pensador judío de la Edad Media, decía: si la Shekhinah, si la gloria de Dios se aflige cuando la sangre del impío es derramada, cuanto más cuando se derrama la sangre del justo. Y fue en ese mismo momento que el Señor Jesús empezó a resplandecer como como el resplandor del firmamento, decía el profeta Daniel, y los que enseñan con justicia como las estrellas en perpetua eternidad. El Señor Jesús fue glorificado en la identificación que se hizo de él, pero no por su propio testimonio o por sus propias palabras o por las palabras de los discípulos, sino por la presencia y las palabras de Moisés y la presencia y la palabra de Dios mismo. Obviamente los discípulos no fueron los únicos judíos que concluyeron que el maestro era el Mesías prometido. Hace unos cuantos años murió una autoridad rabínica llamado Isaac Kaduri. Fue un rabino ortodoxo, estudioso de la Torá, el Talmud y la Kabbalah, que es la tradición esotérica judía. Era brillante y erudito. Miles de personas iban a pedirle su consejo, pedían su bendición y que orara por sus enfermedades, y algunos hablaban de milagros. Kaduri era considerado un profeta por sus seguidores, porque decían que podía predecir algunos eventos futuros. En sus últimos años era consultado sobre todo por los políticos para hablar sobre decisiones, pero el interés de este hombre estaba en otro lado. Su interés estaba en la identificación y en la venida del Mesías. ¿Qué de especial tenía este hombre? Era un maestro bien conocido en el mundo judío y en los círculos cristianos interesados en el pueblo de Israel, pero una declaración suya lo hizo famoso en todo el mundo, porque él, siendo un rabino ortodoxo y cabalista, dio a Israel el nombre del Mesías. Antes de morir dijo: voy a dejar escrito el nombre del Mesías para que tanto tiempo después de que muera lo abran. Y cuando se cumplió el tiempo, después de su muerte, abrieron la carta que tenía y decía: el nombre del Mesías es Yeshua. Este hombre decía que le pidió a Dios que le diera a conocer el nombre del Mesías, y dice que Dios se le manifestó diciéndole que ese era su nombre. ¿Duda usted que Dios pueda hablar a alguien así? Yo no. Hay una segunda enseñanza. El Señor fue glorificado en el consuelo de los suyos. La honradez es invaluable en la vida, y más aún en la vida de fe. A pesar de no ser una religión proselitista, a lo largo de la historia ha habido individuos que se han interesado y se han comprometido con el judaísmo. Una de sus más antiguas fuentes, el Talmud babilónico, habla de cómo tratar con una persona que quiere ser judío. Dice: nuestros sabios nos enseñan que si un no judío viene para convertirse al judaísmo, debemos hacerle algunas preguntas. ¿Acaso no sabes que el pueblo de Israel es rechazado, desdeñado, humillado, roto, y tantas pruebas que se abaten sobre él? Si él dice: lo sé y no merezco pertenecer a este pueblo, pero aún así quiero abrazar su fe, entonces dice, debe incorporársele, enseñarle preceptos sencillos y difíciles, y enseñarle las consecuencias de la desobediencia a la palabra del Señor.
Ellos no son proselitistas, pero tienen en una muy alta estima a sus conversos. Ellos dicen, el judío no hizo nada para ser judío. Para ser judío basta con que su mamá sea judía, punto. Con eso es suficiente. Pero cuando alguien abandona su fe, su cultura, sus tradiciones y abraza la fe de Israel, se convierte en una persona altamente estimada. Con preguntas como estas, es evidente que el Señor Jesucristo, cuando llama a los discípulos, no buscaba engañarlos con ninguna mentira. El Señor Jesucristo decía a sus discípulos, decía que cuando una persona se decidía venir en pos de él, tenía que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Pues como miembro de este pueblo, el Señor Jesús nunca engañó a nadie sobre el futuro que le esperaba si lo seguía. Advirtió a los hombres sobre el riesgo de la persecución, y durante el desarrollo de su ministerio, los discípulos fueron comprendiendo los verdaderos alcances de la antigua advertencia. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán, dice Juan 15:20. Sin embargo, es obvio que hasta su ascensión, los discípulos no alcanzaban a comprender los alcances de la advertencia. Fue necesario que el Cristo resucitado en el camino de Emaús les dijera: ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, velad y ved. Esto es las palabras que os hablé cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Pero este milagro no era una farsa, no era una pantomima, tampoco era un despliegue triunfalista, un alarde de desdén ante el sufrimiento. Mucho menos era el clamor de aquel morirse de ganas de morirse, como decía Teresa de Ávila, la poetisa española, cuando afirmaba: ¡ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero. No, la visión era un sereno encuentro con el Padre en oración, dice Lucas 9:28, encuentro en el que el Padre, confirmó a los discípulos la identidad de su Hijo, glorificándolo, pero recordando a todos que su camino a la gloria pasaba por una cruz. Los líderes humanos tratan de minimizar los riesgos para no desalentar a sus seguidores. Se cuenta que cuando los griegos luchaban contra los persas, de pronto un comandante griego vio que la cantidad de flechas que venían sobre ellos tapaban el sol, y entonces dijo a sus hombres: anímense, que este día vamos a pelear a la sombra. No, el Señor Jesús nunca hizo nada semejante. El Señor pudo advertirles de lo que les iba a costar el seguimiento. Y los estadistas, no los políticos, los estadistas hacen lo mismo. Cuando el primer ministro Chamberlain de Inglaterra firmó un pacto de paz con Hitler para que la guerra no empezara, bajó de su avión y agitó una hoja de papel diciéndole a Inglaterra que le había arrancado la paz de las manos a Hitler. Pero no pasó mucho tiempo en que se dio cuenta que simplemente era una mentira más, y entonces se nombró a Sir Winston Churchill como primer ministro de la Gran Bretaña. Y en su discurso no minimizó el reto. Dijo en su discurso de instalación como primer ministro: ¿cuál es nuestra política? Se los diré: hacer la guerra por mar, por tierra, por aire, en toda potencia, contra esta tiranía monstruosa, con toda la fuerza que Dios nos da. ¿Cuál es nuestra aspiración? Puedo responder: la victoria. Victoria a toda costa,
victoria a pesar del terror, victoria por largo y duro que pueda ser el camino. ¿Qué les puedo ofrecer? Solo puedo ofrecerles sangre, sudor y lágrimas, y la victoria, porque sin la victoria no hay supervivencia. Guardando el sentido de proporción. El maestro nunca intentó ocultar el precio de su imitación o seguimiento. Nunca engañó a nadie sobre la suerte que le podía esperar cuando lo siguiera. ¿Acaso no dijo desde el principio de su ministerio, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia? Esto significa que el reino tendría que abrirse paso en medio de infinidad de crisis que desde una óptica humana parecerían rotundos fracasos, pero que de forma paradójica, a la manera de Dios, concretaban su eterno designio. ¿Cómo fueron entonces consolados los discípulos? Fueron consolados por medio de la visión de la gloria, pero también por el Señor Jesús, que se acercó y los tocó, haciendo con ellos un cálido contacto personal y recordándoles el mandamiento más frecuente de la Biblia: no temas. Sorprende que el Señor Jesús no solo hablara, sino tocara a la gente. No solamente les decía cosas, sino que tenía contacto con las personas, incluso cuando estuvieran leprosos, cosa que prohibía la ley de Moisés. Los discípulos estaban aterrorizados y el maestro los toca primero y luego les recuerda el mandamiento más frecuente de la Biblia: no temas. Como palabra divina, no temas, expresa una revelación que promete salvación y consuelo en situaciones de angustia, un llamado a la tranquilidad y a la esperanza de lo que alguien dijo. ¿Por qué Dios manda con tanta frecuencia no temer? Parece que el temor no es el vicio más grande del mundo, jamás llegó a la lista de los 7 pecados capitales, y en la iglesia nadie es disciplinado por tener miedo. ¿Por qué entonces Dios manda a los seres humanos que no teman con tanta frecuencia que cualquier otra cosa? Tengo la sospecha de que la razón por la cual Dios repite tantas veces no temas no es para evitarnos una incomodidad emocional, sino para mandarnos a hacer algo que de todas maneras nos va a producir temor. En efecto, casi siempre lo hace para que la persona haga algo que le va a producir temor. Pienso que Dios dice no temas tantas veces porque el temor es la razón número 1 por la que nos sentimos tentados a evitar hacer lo que nos pide. El temor es el motivo por el cual la gente se rehúsa a caminar sobre las aguas. En la Biblia hay 366 versículos que incluyen las palabras no temas, uno para cada día del año, incluidos los años bisiestos. Esto nos lleva a la tercera y última enseñanza del pasaje, y es que el Señor Jesús en el monte de la transfiguración fue glorificado por la obediencia a su palabra. En medio de la visión, los discípulos escucharon un mandamiento divino: a Él oíd. Como sabemos, en la Biblia, además de describir la capacidad de audición, la capacidad auditiva, oír apunta al deber religioso de recibir, entender y responder a un mensaje. El Señor impuso tal deber a Israel diciendo que cuando Él levantara al Mesías, a un profeta tan grande como Moisés, dijo: a Él oiréis. Deuteronomio 18:15. Pero volviendo a nuestro relato, en la crónica de Lucas sabemos que los discípulos estaban allí en la cumbre de la montaña de noche, pues el Evangelio dice: Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Se especula sobre cuál fue el monte de la transfiguración, y algunos sugieren el monte Tabor, pero en tiempos del Señor Jesús había una fortaleza romana allí, no pudo ser en ese lugar. ¿Qué otro lugar hay alto? Pues el Hermón, en la montaña más alta, la única montaña que se cubre de nieve en la frontera de Israel con Líbano. Los llevó allí y en una de sus cumbres se transfiguró delante de los discípulos. Era de noche
los discípulos estaban rendidos de sueño, y dice el Evangelio de Lucas: cuando estuvieron bien despiertos, el Señor los despierta, y cuando estuvieron bien despiertos, vieron al Señor, a Elías y a Moisés. ¿Cómo supieron que eran ellos? No dice el texto que llegara un Uber con llamas de fuego pintadas y bajara a Elías. Tampoco dice que Moisés llegara cargando 2 tablas de piedra. Simplemente ellos sabían que eran Moisés y Elías, y estaban allí contemplando esa imagen. Y comparecieron delante de él rodeados de gloria. Así pues, estando los discípulos exhaustos por el ascenso, quedaron dormidos durante la oración. El Señor los despertó, y cuando estuvieron muy despiertos, entonces contemplaron extasiados. Y como solía ser, Pedro se adelantó diciendo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Era de noche, no se necesitaba sombra. ¿Qué quería Pedro? Prolongar la visión, que ese tiempo se prolongara. Lo interesante, hermanos, es que Pedro quería cubrir con hojarasca lo que Dios cubrió con gloria. Lo que Dios cubrió con gloria. Flaco favor le hacemos a Dios queriendo hacer su obra por nosotros mismos. ¿Qué pretendía Pedro? Simplemente prolongar la visión, que a la mañana siguiente que saliera el sol pudiera estar allí contemplando y balbuceando aún Pedro. La gloria del Señor cubrió a sus acompañantes. Pero no debemos ser demasiado severos con Pedro. La razón de sus palabras es lógica y hasta encomiable, pues aunque la visión resultaba intimidante, proveía un instante de intimidad con Dios, y Pedro quería prolongarlo. Debemos recordar que la palabra visión en el Nuevo Testamento siempre tiene una carga teológica. Habla de un tiempo de revelación. No debemos olvidar que en alguna época, dice 1 Samuel 9:9, al que ahora le llamamos profeta, en ese tiempo se le llamaba vidente. La actitud de Pedro no es entonces extraña al sentir cristiano, pues los creyentes nos sentimos siempre tentados a permanecer en la cumbre antes que descender al valle, donde hay que luchar con el sufrimiento y con la oposición. Alguien dijo que el monte de la transfiguración siempre será un lugar más agradable que el ministerio diario o el camino de la cruz. Finalmente, el Señor instruyó a Pedro y a Jacobo y a Juan diciendo: no digáis nada a nadie de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pero este relato no llegó a nosotros por boca de ellos. Fueron Mateo, Marcos y Lucas los que nos hablaron de él. Obviamente, los testigos guardaron la prohibición, pero cuando Cristo resucitó, testificaron de la revelación que habían recibido esa noche, pudieron poner en obra aquello que los apóstoles declararon cuando dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Vieron, hermanos, que cuando el Señor resucitó, recordaron las palabras del Padre, que Jesús era quien decía ser, certidumbre que los llevó a firmar con sangre su declaración de fe. La obediencia, hermanos, es importante en la vida cristiana, y es la razón por la cual Juan Calvino decía: el verdadero culto a Dios es la obediencia, y todo lo demás son sus simples apéndices. Como conclusión, a lo largo de la historia de la predicación cristiana, algunos relatos evangélicos se han convertido casi en motivo de interés obsesivo para los predicadores, debido a su plasticidad, su riqueza homilética, su poder para figurar nuestras vivencias y sentimientos. Y uno de esos textos es el relato del monte de la transfiguración. Ansi Clarence Dixon, un predicador bautista del siglo XIX, dijo esto cuando lo invitaron
a predicar al Tabernáculo de Londres, la iglesia de Carlos Spurgeon. Spurgeon había muerto ya, lo invitan a predicar, y entonces hace Dixon, dice: un domingo por la mañana, hace 22 años, estuve aquí sentado entre vosotros escuchando a vuestro pastor. El sermón conmovió hasta lo más profundo de mi ser y me llevó a la altura de la gracia y de la gloria. Estuvimos en el monte de la transfiguración y nos cubrió una clara nube y no vimos a nadie sino solo a Jesús. Creo que la mayoría de nosotros sentíamos lo que Pedro cuando decía: hagamos 3 enramadas y quedémonos en este lugar. Pero terminó el sermón y tuvimos que descender al monte. Cuánto más agradable es permanecer en las alturas de la montaña que bajar al pie para batallar. Pero peor aún, si recordamos, hermanos, lo que Martín Lutero decía sobre la vida cristiana, y decía que el adversario tiene la sorprendente habilidad de convertir a un piojo en un camello. Lo que quería decir es, puede hacer que un problema muy pequeño se convierta en una montaña, en un camello, se convierta en un problema tan grande para nosotros. Decía Lutero eso, y decía también, hermanos, que el adversario tenía sus horarios favoritos para atacar a los cristianos. Dice que su horario favorito es en la noche, para robarle el sueño al cristiano. Eso de el demonio del mediodía, es una mala traducción del Salmo 90 en la Biblia latina. O sea, la Biblia nunca habla del demonio del mediodía. Decía Lutero: no, él te ataca en la noche. Decía que cuando iba a dormirse, debemos recordar, oraba 4 horas al día, empezaba orando 4 horas, luego se dedicaba a traducir, a enseñar, a predicar, a cantar, y le dio a la iglesia alemana la Biblia, el himnario y el catecismo en una generación. La iglesia de Inglaterra tardó 200 años para tener la Biblia, el himnario y el catecismo. Así es que consumía su vida, y cuando llegaba a la cama estaba rendido, y decía que frecuentemente descubría que el diablo ya lo estaba esperando en su almohada. Y si te enfermas, y si te mueres, y si pasa esto, si pasa aquello. Y decía, aprendí a decirle: mira, ya cállate, mentiroso, déjame dormir, porque tengo que descansar para prepararme para el día de mañana. Bueno, decía que el diablo puede hacer a un piojo, convertirlo en un camello. Algo tan grande, tan monstruoso. Pareciera que los camellos, hermanos, están hechos de retazos de otros animales, ¿no? Son raros. Y por eso se dice que un camello es un caballo hecho por una comisión de una iglesia. No, ponle más pierna, ponle más pescuezo, y salió el camello. Bueno, lo interesante aquí es que aquí, hermanos, sin embargo, la visión de la transfiguración nos enseña cuando menos 3 cosas: que el Señor Jesús fue glorificado en la identificación que como nuestra esperanza el propio Padre hizo de Él. Nos enseña que el Señor fue glorificado en el consuelo de los suyos, que encontraron en su toque físico y en sus palabras y en la gloriosa visión que, por cierto, siempre nos sentiremos tentados a prolongar. Y finalmente nos enseña que fue glorificado en la obediencia a sus palabras. Pero una vez que fue levantado de los muertos, los discípulos no pudieron dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Dice Hechos 4:20. Dice: desde aquel día vivieron para dar fe de la verdad que transformó sus vidas. Curiosamente, hermanos, hoy en día una de las teorías más populares del origen de la Biblia es la teoría de la conspiración. Un grupo de vivos se reunieron para escribir un libro para asustar a los tontos. Pero el problema, hermanos, es que nadie está dispuesto a morir por una mentira. Nadie está dispuesto a morir por una falacia. Y los discípulos firmaron con sangre su propia declaración de fe.
cada uno de ellos encarnó literalmente en su vida y en su muerte las lapidarias palabras del apóstol San Pablo, quien dijo en Filipenses 1, 20 y 21: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Un pasaje apasionante de una experiencia tan singular en la que los discípulos finalmente entendieron que el Señor Jesús es quien dijo ser. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Exactamente eso, que Jesucristo es quien dijo ser, que la obediencia es importante y que la obediencia nos demanda una manera de vivir en la cual Dios sea glorificado y nosotros seamos bendecidos. Oremos, Señor, hermanos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos recuerdas este hermoso pasaje en donde tu Hijo amado pudo transfigurarse para mostrar a los suyos quién era y en quién estamos esperando. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.